Bienvenido al curso Administración Financiera. En este módulo desarrollaremos el tema Evaluación de resultados. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines el estudio de este módulo, estarás en capacidad de distinguir los diferentes estados financieros, analizar los estados financieros contables de una empresa para tomar decisiones. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Han pasado un par de días y hoy Matías y Claudia tendrán su siguiente clase de Administración Financiera. La clase anterior les pareció interesante porque aprendieron sobre la importancia de la administración financiera. Ellos están muy entusiasmados con el tema que verán hoy. Matías no tiene idea de qué son los estados financieros. Sin embargo, Claudia le comenta que con los estados financieros uno puede conocer cómo está una empresa a nivel económico y financiero. ¿Presentas la misma duda que Matías? No te preocupes. En este módulo te explicaremos los principales estados financieros. Estados financieros. ¿Qué son? Los estados financieros son reportes que muestran aspectos de la información económica y financiera de la empresa, tales como liquidez, solvencia, rentabilidad, utilidad y gestión. ¿Cuáles son los estados financieros más importantes? Los estados financieros más importantes son 4. El estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y cambio en el patrimonio. A continuación, veamos cada uno de ellos. Estado de situación financiera o balance general es el estado financiero que muestra a una fecha determinada la situación económica y financiera de una empresa, es decir, muestra la ecuación contable en la que el total activo, que son los bienes y derechos de la empresa, es igual a la suma del total pasivo y del patrimonio, que son los derechos de terceros y de dueños y accionistas respectivamente. Conozcamos un poco más de cada componente. El primero de los componentes es los activos. Estos se clasifican en circulantes y no circulantes. Los activos circulantes nos muestran los activos líquidos y activos que pueden convertirse en efectivo en un plazo menor de un año, tales como caja, cuentas por cobrar, inventarios, entre otros. Mientras que los activos no circulantes nos muestran activos menos líquidos o activos que tardarán más de un año para convertirse en efectivo, tales como inmuebles, terrenos, construcciones, maquinarias, equipos, entre otros. El segundo de los componentes es los pasivos, los cuales se clasifican por circulantes y en no circulantes. Los pasivos circulantes nos muestran las obligaciones que tiene la empresa con terceros y con plazos menores a un año, mientras que los pasivos no circulantes nos muestran las obligaciones que la empresa tendrá que cancelar en plazos mayores a un año. Estos se diferencian de los activos porque son obligaciones de pagos, tales como préstamos, pagarés, impuestos, pago a proveedores, así como hipotecas y bonos, entre otros. Finalmente, el tercer componente es el patrimonio. Algunas cuentas representativas de este son el capital social o inversiones y aporte de los accionistas, así como los resultados acumulados, es decir, la utilidad o pérdida acumulada. A continuación, veamos el estado de resultados. Estado de resultados. Es el estado financiero que nos muestra los ingresos operativos y financieros, el costo y gastos de producción, así como la diferencia entre ellos.
a la cual se le llama utilidad o pérdida. Entonces, se nos muestran los ingresos obtenidos, como pueden ser las ventas, los gastos incurridos, tales como el costo de ventas, gasto de administración, gastos financieros, entre otros, así como la utilidad o pérdida. El estado de resultados presenta ecuaciones fundamentales que es importante que conozcas. Veamos cuáles son. 1. La utilidad bruta es igual a las ventas menos el costo de ventas. 2. La utilidad operativa es la utilidad bruta menos los gastos de ventas y los gastos de administración. 3. La utilidad antes de impuestos es la utilidad operativa menos los gastos financieros. 4. La utilidad neta del ejercicio es la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta. Y finalmente, la utilidad retenida del ejercicio es la utilidad neta menos los dividendos. Análisis del estado de resultados. Para realizar un análisis adecuado del estado de resultados es necesario conocer las cuentas más importantes. Entre ellas figuran las ventas netas, los costos de ventas, los gastos de ventas, los gastos administrativos, otros gastos en los que recurren las empresas y otros ingresos. Haz clic en cada botón para disponer de mayores detalles sobre cada cuenta. Ventas brutas. Son el monto total de facturación correspondiente a todos los productos vendidos o servicios prestados y comprenden las devoluciones y rebajas sobre las ventas que representan el precio de venta de productos devueltos por el comprador o bonificaciones otorgadas por diferencias en las especificaciones o cualquier otra razón. Importante. Ten en cuenta que los descuentos sobre las ventas se le deben brindar a los clientes por volumen o por promociones y que además las ventas netas se obtienen de las ventas brutas menos las devoluciones y los descuentos. Costo de ventas. Incluye el costo de las unidades compradas que fueron vendidas, el costo de la materia prima y la mano de obra directa, así como los gastos de fabricación para producir los bienes vendidos. Importante. Debes tener en cuenta que algunos tipos de costos de venta serán más recurrentes que otros, según el tipo de empresa. Así tenemos costos de unidades compradas, transporte, embalaje, seguros, en empresas comerciales. Materiales, mano de obra, gastos de fabricación en empresas manufactureras, gastos para la prestación de servicios en empresa de servicios. Gastos de ventas. Incluyen los gastos directamente vinculados con las operaciones de ventas, es decir, todos los gastos asociados con la colocación de los productos y o servicios en el mercado, tales como gastos de comercialización, gastos de distribución, gastos de publicidad, sueldos de vendedores, comisiones por ventas. Gastos administrativos. Incluyen todos los gastos directamente vinculados con la gestión administrativa y pueden ser sueldos del personal, servicios prestados por terceros, seguros, alquileres, entre otros. Importante. Los gastos administrativos nos permitirán obtener la utilidad operativa y con ella podremos hallar el nivel de ganancias considerando los ingresos, costos y gastos de la empresa. Otros gastos. Entre ellos se incluyen gastos no relacionados con la actividad principal de la empresa, tales como los gastos financieros, gastos extraordinarios y gastos de depreciación. ¿Pero en qué consiste cada uno de ellos? 1. Los gastos financieros. Pueden ser intereses por préstamos, gastos por compra de valores, entre otros. 2. Los gastos extraordinarios. Son de carácter eventual y pueden ser impuestos atrasados,
multas, así como sanciones judiciales, entre otros. 3. Los gastos de depreciación restan utilidad, pues se deducen del valor inicial del activo. Sin embargo, son necesarios para la renovación de inmuebles, maquinarias y equipos. Otros ingresos. Incluyen gastos no relacionados con la actividad principal de la empresa, tales como ingresos financieros, ingresos excepcionales o extraordinarios. Importante. Cabe destacar que esta cuenta nos permitirá obtener la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta de la siguiente manera. Para la utilidad antes de impuestos, se resta la utilidad operativa y los gastos, pero se le suman los ingresos. Y para la utilidad neta, a la utilidad neta de impuestos se le resta el impuesto a la renta y las deducciones y participaciones. Estado de flujo de efectivo. Los estados de flujo de efectivo son las entradas y las salidas de efectivo. Las principales entradas de efectivo corresponden a cobranzas de facturas, ventas al contado, cobro de intereses y comisiones, mientras que las principales salidas de efectivo corresponden a pago de sueldos, pago de tributos, amortizaciones de préstamos, pago de dividendos. ¿Qué muestra o revela el estado de flujo de efectivo? Para una mejor comprensión de lo expuesto, haz clic en el botón y accede al ejemplo propuesto. En la imagen se muestra por qué razones varió el efectivo de un periodo a otro, por qué conceptos entró efectivo, por qué concepto salió efectivo, así como las variaciones de los ajustes por diferencia de cambio en el efectivo. ¿Y cómo podemos clasificarlos? Podemos clasificar el estado de flujos de efectivo según procedan de actividades de operación, inversión o financiamiento. A continuación, veremos cada una de ellas. Actividades de operación. Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades a las que no se les puede calificar como de inversión o financiación. Pueden ser cobranzas de facturas de ventas de bienes del negocio, intereses y comisiones, adelantos de proveedores, pago de impuestos. Por ejemplo, a las regalías, los honorarios, las comisiones, se les podría considerar entradas, mientras que a los pagos a proveedores, los tributos, entre otros, se les podría considerar salidas. Actividades de inversión. Son las actividades relacionadas con las operaciones de adquisición o enajenación de activos a largo plazo, así como con otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Pueden ser ventas de activos fijos, recepción de dividendos en efectivo, construcción y venta de activos productivos, entre otras. Por ejemplo, a las ventas de inmuebles, equipos, acciones se les podría considerar entradas, mientras que a la adquisición de activos fijos y acciones de otras entidades, salidas. Actividades de financiamiento. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y la composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa. Pueden ser emisión de bonos, emisión de acciones, pago de dividendos. Por ejemplo, a la emisión de acciones o títulos, emisión de pagarés, bonos, hipotecas, se les podría considerar entradas, mientras que a los pagos de dividendos, utilidades, pago a acreedores, cancelación de préstamos, entre otros, salidas. Estado de cambios en el patrimonio neto. Es el estado financiero que muestra detalladamente los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Importante:
Cabe resaltar que este estado muestra por separado el patrimonio de una empresa e informa cuáles fueron las decisiones de la Asamblea General o Junta de Socios con respecto a los elementos del patrimonio. Para ver un ejemplo, haz clic en el botón. En este ejemplo podrás identificar las variaciones patrimoniales, tales como incrementos y disminuciones, y cómo estos influyen en el saldo del patrimonio en los diferentes periodos. Ejercicios. Es el momento de reforzar los temas estudiados con los ejercicios que a continuación te ofrecemos. Ejercicio 1. Coloca los números de los conceptos del lado izquierdo en los espacios vacíos de la derecha según corresponda. Luego, haz clic en Enviar. Respuesta correcta. Muy bien, las descripciones corresponden a cada uno de los conceptos relacionados con los estados financieros. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. Las empresas requieren información económica financiera, estados financieros, para la toma de decisiones. El estado de situación o balance general permite conocer la situación económica de una empresa a través de los activos, pasivos y el patrimonio. El estado de resultados muestra las utilidades generadas en un periodo de tiempo. Las organizaciones requieren conocer el flujo de efectivo o flujo de caja con la finalidad de tomar decisiones tanto sobre la producción como sobre la adquisición de activos. Es necesario conocer el estado de cambio de patrimonio a fin de saber si existió o no crecimiento de este. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.